Nosotros somos el equipo de química y el equipo está conformado por Tomás Sánchez, Rodrigo Hernández, García, y esta vez vamos a estar revisando la problemática del reto de la contaminación del río en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Los hidrocarburos se dividen en dos clases, alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solamente carbono e hidrógeno, siendo los compuestos orgánicos más simples. Sin embargo, debido a la singularidad del carbono, existen muchos tipos diferentes de hidrocarburos. Debido a la pequeña diferencia en la electronegatividad de los átomos, estos son covalentes no polares, pues no hay pequeñas cargas entre los átomos que hagan que se atraigan entre sí, lo que hace que los átomos se mantengan casi neutrales, que por consiguiente hace que las moléculas del compuesto presenten fuerzas intramoleculares de tipo dipolo inducido, pues las cargas en cada molécula son muy pequeñas para poder atraerse y formar enlaces fuertes con otras. Los hidrocarburos alifáticos incluyen tres clases de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos. El segundo grupo de hidrocarburos, los aromáticos, no son tan importantes para nosotros, pero el compuesto más importante de esta familia es el benceno. Carbono y los alquinos contienen un triple enlace, también carbono y carbono. El segundo grupo de hidrocarburos, es decir, los aromáticos. El segundo grupo de hidrocarburos es conocido como hidrocarburos aromáticos, los cuales presentan un anillo de carbonos en su interior, los cuales pueden estar unidos entre sí por enlaces simples, dobles o en ocasiones triples, y presentan sus hidrógenos en la parte exterior del mismo anillo. Son llamados hidrocarburos aromáticos justamente porque desprenden olores en ocasiones agradables. Un buen ejemplo de esto es que el hidrocarburo más reconocido se llama benceno. Y los anillos del benceno se pueden encontrar en compuestos como la vainilla o el jazmín, que tienen un olor agradable para el ser humano. Los hidrocarburos son moléculas no polares, ya que sus componentes básicos, es decir, los átomos de hidrógeno y carbono, ambos dos son considerados no metales. Además de que la diferencia de electronegatividad total de las moléculas normalmente es menor al 0.4. Dado a esta diferencia tan pequeña de electronegatividad, son considerados moléculas covalentes no polares, es decir, que no existen pequeñas cargas entre los átomos que hagan que se atraigan entre sí. Por lo tanto, las fuerzas que se presentan como fuerzas intermoleculares de este tipo de sustancias son fuerzas dipolo inducido, pues las cargas de cada molécula son muy pequeñas para poder atraerse y formar enlaces fuertes con otras diferentes. En este caso estaremos revisando el petróleo, el cual es una mezcla de diferentes compuestos, mayormente todos hidrocarburos. Este cuenta con características físicas como viscosidad, la cual suele ser mucho mayor a la del agua. La viscosidad es además una medida para saber qué tan rápido o fácil es que un cierto líquido tienda a fluir. Y aunque el petróleo no cuenta con una magnitud de viscosidad específica, ya que ésta puede variar por sus componentes internos. Por su parte, la densidad del petróleo suele ser entre 0.5 a 0.95 kilogramos sobre litro, lo cual le hace un compuesto más liviano que el agua. Por lo tanto, el petróleo derramado en el agua tenderá a flotar hacia la superficie. Una característica muy especial del petróleo es que tiene distintos puntos de ebullición, ya que podemos considerarlo como una mezcla más que como un compuesto, ya que está formado por diferentes materiales, que cada uno tiene un punto de ebullición diferente. Por lo tanto, depende de qué tan alto sea el calor que está recibiendo el petróleo, podremos derivar un producto u otro. Por lo tanto,
El punto de ebullición del petróleo suele clasificarse entre los 20 grados centígrados hasta los 380 grados centígrados. Mientras que por su parte la tensión superficial del petróleo suele ser mucho más baja que la del agua, sin tampoco esta contar con una magnitud específica dadas sus componentes. A diferencia de los hidrocarburos, el agua sí cuenta con características físicas y sus magnitudes bien definidas. Por ejemplo, tomemos en cuenta la viscosidad, la cual tiene una magnitud de 1 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metro cuadrado, aunque esto varía según la temperatura. Por ejemplo, esta magnitud solo es válida a los 20 grados centígrados de temperatura, y la viscosidad del agua irá disminuyendo entre mayor sea la temperatura ambiente, ya que cada vez entrará más en su estado gaseoso, por lo cual fluirá más rápido. Su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, aunque esta puede variar según la temperatura o la presión atmosférica. Además, claro, de los elementos que se encuentren disueltos en ella. Su punto de ebullición, como ya explicamos, a una atmósfera normal es a los 100 grados centígrados, por lo cual pasará del estado líquido al gaseoso a esa temperatura. Mientras que, por ejemplo, la tensión superficial del agua es de 72.8 dinas sobre centímetro. La tensión superficial se mide normalmente en dinas sobre centímetro. La fuerza que se requiere, es decir, en dinas, para romper una membrana de 1 centímetro de longitud de cualquier material. Los hidrocarburos, por su parte, son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, los cuales se dividen en dos clases: hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Al solo estar compuestos de carbono e hidrógeno, son los compuestos orgánicos más simples que existen, y el uso principal de estos es como fuente de energía, ya que muchos hidrocarburos se pueden derivar del petróleo, que simplemente forman más del 90% de la energía producida en los Estados Unidos. Aunque además de esto son utilizados para hacer velas, aceites y gasolinas, entre otras cosas. Aunque en conjunto el agua se pueda considerar como una molécula neutra, podemos decir, dadas a sus enlaces, ya que estos son covalentes polares, que el agua es una molécula con un comportamiento polar, ya que tendrá fuerzas intermoleculares llamadas dipolo-dipolo, por lo cual el agua presenta una carga levemente negativa del lado del oxígeno y una carga levemente positiva cerca de los dos átomos de hidrógeno. Aparte de las características físicas ya presentadas de los hidrocarburos, estos cuentan con características químicas, dichas las cuales, una de las más importantes puede ser que produce un calor y luz, aunque estos no sean muy potentes. Esto es debido a que los hidrocarburos pueden ser utilizados como combustibles, dadas a sus propiedades exotérmicas. Estas reacciones exotérmicas se llevan a cabo por una reacción específica llamada oxidación completa, también conocida como combustión. Y normalmente el resultado de esta combustión suele ser dióxido de carbono o monóxido de carbono si es una combustión incompleta. Y como se mencionó anteriormente, tampoco son moléculas que presenten una polaridad, ya que sus enlaces son covalentes no polares, por los cuales son partículas prácticamente neutras, aunque pueden poseer una carga muy pequeña, casi insignificante, la cual permite que estos se disuelvan muy levemente en el agua, aunque la mayor parte del mismo compuesto seguirá sin disolverse. Otro aspecto a tener en cuenta con el agua es su elevado nivel de interacción con otros elementos, de tal manera que produce diferentes reacciones químicas y entra a formar parte de diferentes procesos o sustancias. Por ejemplo,
Es una parte esencial para generar los procesos químicos que permiten a las células de nuestro cuerpo funcionar, y es el pilar básico, además de posiblemente el carbono, para la existencia de la vida misma, hasta donde el ser humano comprende. Además, como ya se dijo, es conocida como el solvente universal, ya que es capaz de disolver sustancias polares, así como reaccionar con óxidos básicos y ácidos, para formar compuestos como hidrógeno de calcio o el ácido sulfúrico. También puede generar diversas reacciones sobre diversos tipos de metales y participar en procesos de la oxidación o la creación de hidratos. En cuanto a sus propiedades químicas, podemos decir que el agua es conocida como el solvente universal, ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene valiosos materiales y nutrientes. Esto dado a sus condiciones como molécula polar y sus puentes de hidrógeno. También cabe recalcar que los enlaces que mantienen unidas a los átomos dentro de estas moléculas son, aparte de ser enlaces covalentes polares, son enlaces simples. El potencial de hidrógeno o el pH del agua pura, el cual es una medida de la acidez o la alcalinidad de una solución, está en un punto neutro, es decir, de 7, por lo que significa que el agua no es ni ácida ni básica, o alcalina. Como todos sabemos, la molécula de agua se puede considerar como una molécula oxidante. Un ejemplo de esto es dejar casi cualquier pieza de metal sumergida en esta. Al poco tiempo, el metal comenzará a mostrar una pátina de óxido en las partes que estaban expuestas al agua. Otras características es que presentan una fuerza de cohesión muy grande, ya que sus moléculas, al atraerse mutuamente, se mantienen enlazadas unas a otras. Al poseer moléculas de hidrógeno, estas se encargan de mantenerse fuertemente unidas, formando una estructura compacta que convierte el agua en un líquido incompresible, gracias a su elevada fuerza de adhesión. En este problema forman parte dos sustancias principales, las cuales es el agua y los hidrocarburos provenientes del petróleo. Ahora describamos los diferentes tipos de hidrocarburos. Los hidrocarburos alifáticos incluyen 3 clases de compuestos: alcanos, alquenos y alquenos. El siguiente compuesto a analizar es el agua. El agua es una sustancia que cumple funciones indispensables para la vida y para el planeta, ya que es esencial para toda forma de vida, así como un gran recurso económico e industrial. A grandes rasgos, el agua, o H2O, se puede definir como un compuesto que se forma a partir de la unión, mediante enlaces covalentes, entre un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Este enlace es covalente por la diferencia de electronegatividades de los dos tipos de átomos involucrados, ya que el hidrógeno cuenta con una electronegatividad de alrededor de 2.1, mientras que el oxígeno cuenta con una de 3.5, por lo que su diferencia de electronegatividades caería en el rango de los enlaces covalentes polares. Una característica especial del agua es que es el único material que se encuentra en los 3 estados de agregación de forma natural. Se encontrará en estado sólido si la presión atmosférica es normal, es decir, de una atmósfera, y a una temperatura menor de los 0 grados centígrados, la cual es su temperatura o punto de congelamiento. Esto hará que el agua se condense y forme una estructura definida y rígida, ya que sus fuerzas de atracción se magnificarán entre molécula y molécula. Esto provocará una disminución de la densidad de 0.91 gramos sobre centímetro cúbico y un aumento del volumen. También se podría encontrar en estado gaseoso. Este cambio ocurrirá siempre y cuando la presión atmosférica sea de una atmósfera y se encuentre por una temperatura mayor a los 100 grados centígrados. Esto sucede dado que a esta temperatura las
interacciones entre las moléculas de agua se rompen y dejan libres a cada molécula. Por eso se mueven libremente a grandes velocidades. Y por último, también puede encontrarse en estado líquido. Igualmente, para estos ejemplos utilizaremos que esté a una atmósfera de presión y en un rango entre los 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. En este rango la podemos encontrar de forma líquida, donde las interacciones entre las moléculas serán lo suficientemente fuertes para mantener al compuesto unido, pero no lo suficiente para darle una rigidez estable, por lo cual lo podemos considerar un fluido. En este estado, el agua es imposible de comprimir. Esto es una característica especial de los fluidos. Los alcanos son hidrocarburos que solamente contienen enlaces simples de carbono-carbono, por lo que podemos decir que son el tipo de hidrocarburos más simples de todos. Ejemplos de este tipo de hidrocarburos son el gas metano y el gas propano. Por su parte, el gas metano es usado principalmente de manera comercial a través de un proceso de clarificación del mismo, como un compuesto que es utilizado para aumentar el rendimiento del octanaje de la gasolina. Por su parte, los alquenos comienzan a mostrar un nivel mayor de complejidad, ya que presentan enlaces dobles, carbono-carbono. Un ejemplo de este tipo de hidrocarburos son las moléculas de eteno o etileno, el cual puede ser encontrada de manera natural en las plantas, y actualmente una de sus mayores aplicaciones en la industria es para obtener polímeros como el polietileno de alta densidad y el de baja densidad de igual forma, los cuales pueden ser utilizados a su vez para fabricar bolsas plásticas y otros materiales de uso común. Y los alquinos son el tipo de hidrocarburos más complejos, ya que tienen enlaces triples carbono-carbono. Ejemplos de este tipo de hidrocarburos es el acetileno o etino, el cual es usado a día de hoy como un elemento esencial para poder utilizar la soldadura de metales de forma industrial o en megaestructuras, así como ser la base para la creación de otros compuestos propios de los plásticos. Como podemos observar, el oxígeno tiene un 3.5 de electronegatividad, mientras que el hidrógeno tiene un 2.1. Por lo tanto, su diferencia es de 1.4 en la escala de Pauling, lo que nos da como resultado un enlace covalente polar. Otra forma de darnos cuenta de que el agua tiene un enlace covalente polar es que si nos fijamos bien en la estructura de Lewis, el átomo central de oxígeno tiene 4 pares libres. El agua tiene puentes de hidrógeno debido a la unión del hidrógeno con el oxígeno. Las moléculas de agua sirven como imanes donde los átomos de hidrógeno con una carga parcial positiva atraen mediante la unión covalente a las partes con cargas parciales negativas, tales como los átomos de nitrógeno, oxígeno y flúor. 3. La naturaleza del agua es altamente polar, ya que tiene un intercambio desigual de electrones. Esto quiere decir que hay una gran diferencia de electronegatividad entre ellos. Una sola molécula de agua puede unirse a otras 4 moléculas de agua o algún otro compuesto polar debido a los 2 átomos de hidrógeno y a los 2 pares libres de oxígeno. Esta característica es la que hace al agua un líquido muy especial. Como podemos observar, el carbono tiene un 2.5 de electronegatividad, mientras el hidrógeno un 2.1. Por lo tanto, su diferencia es de 0.4 en la escala de Pauling.
Como generalidad, el petróleo se clasifica como una mezcla compuesta de hidrocarburos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente. Por lo tanto, podemos concluir que los hidrocarburos del petróleo son compuestos no polares, por lo que presentan fuerzas de London, puesto que sus enlaces de carbono e hidrógeno son muy débiles. Algo muy importante en tomar en cuenta es que el petróleo crudo varía mucho en su composición dependiendo del tipo de yacimiento, de dónde provenga y su edad geológica. Pero podemos considerar que en promedio contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno. Las características físicas del petróleo son diferentes a la del agua, por la composición química que tiene. Por lo tanto, estas dos se comportan de manera diferente a la hora de entrar en contacto la una con la otra. Las características físicas con las que cuenta son la densidad, el olor, su color, su viscosidad, volatilidad, tensión capilar y fluorescencia. La densidad del petróleo es menor a la del agua y por esta razón, cuando ambos entran en contacto, el petróleo queda flotando en la superficie. Su olor depende de la naturaleza y composición del hidrocarburo. En general, los hidrocarburos no saturados tienen un olor muy desagradable. El olor depende de la cantidad de hidrocarburos livianos y de las impurezas de la mezcla. La tonalidad del petróleo oscurece con el aumento de su peso específico, que se incrementa al aumentar el porcentaje de asfalto que hay en el petróleo. La viscosidad del petróleo es alta y es más viscoso que el agua. Es una propiedad que las instituciones que trabajan con petróleo tienen muy en cuenta, ya que tienden a calentar el petróleo líquido para así anular esta propiedad y hacer que el petróleo se mueva más rápido de lo normal. Es importante recordar que mientras más denso sea un fluido, mayor será su viscosidad. La volatilidad es la capacidad o tendencia que tiene una sustancia para evaporarse. Al momento de que esto pasa, los compuestos de estructura química sencilla y bajo peso molecular son los primeros en evaporarse. El proceso en el cual se aprovecha esta propiedad al petróleo es la destilación fraccionada. También se le llama proceso refinado de petróleo. Y a los compuestos que son generados a partir de estos procesos se les llaman derivados del petróleo. Como se puede deducir por los ejemplos dados con anterioridad, casi todos los hidrocarburos son compuestos inflamables, es decir, pueden utilizarse para generar energía en forma de calor y luz. Esto gracias a sus propiedades exotérmicas, por lo que se usan comúnmente como combustible, por lo que en este tipo de reacciones se conoce que se lleva a cabo una oxidación completa, también conocida como combustión. Los alcanos se ven oxidados cuando se encuentran en presencia de oxígeno, de aire o cuando se ve presente una fuente de calor, viéndose desprendido dióxido de carbono. Los alquenos destacan por tener propiedades mucho más ácidas que los alcanos, aunque no se pueden considerar ácidos como tal, mientras que por su parte los alquinos terminales suelen tener un comportamiento ácido, pues en presencia de ácidos fuertes tienden a ceder un protón. Algunos de los procesos en los que entran los hidrocarburos son el cracking, la halogenación y la nitración. Como ya se mencionó anteriormente, los hidrocarburos presentan enlaces covalentes no polares, por lo que presentan fuerzas intermoleculares de dipolo inducido o fuerzas de Van der Waals. Mientras que el agua, al ser una molécula con enlaces covalentes polares, presenta fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, por lo que las interacciones entre estas dos moléculas serán muy reducidas. Como los hidrocarburos tienen diferentes propiedades físico-químicas dependiendo de su clasificación, nos centraremos en el petróleo a grandes rasgos y sus propiedades. En cuanto a densidad, el petróleo es más liviano que el agua, por lo que tenderá a flotar en su superficie. Su peso específico no es claro, ya que este está influenciado por la cantidad de compuestos que tenga dentro de él. El petróleo es mucho más viscoso que el agua. El agua tiene mayor fuerza capilar que el petróleo y por lo tanto una mayor tensión superficial.
por lo que no será nada fácil que estas dos mezclas se junten. Además, en consecuencia de la fuerza capilar del agua, el agua tenderá a ocupar los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia los poros más grandes. Además que el petróleo y el agua misma tienden a unirse y mantenerse junto a otras partes del mismo material, formando cuerpos o gotas homogéneas. Por lo que, sumando las características propias del agua, como por ejemplo ser una sustancia polar y el petróleo una sustancia apolar, es decir, como ya mencionamos anteriormente, con unas fuerzas dipolo-dipolo, el agua por ser una sustancia covalente polar, no interactuará y no podrá disolver una sustancia covalente no polar o que presente fuerzas de dispersión. Por lo que, dado el principio de solubilidad, el cual indica que las sustancias deben tener la misma polaridad para poder disolverse, es decir, polar con polar y apolar con apolar, hace del petróleo una sustancia insoluble en el agua, ya que estas sustancias no se mezclarán y es difícil que formen compuestos reactivos entre sí, por lo que un derrame de petróleo no disminuirá con el tiempo, ya que toda la mezcla permanecerá ahí. Claro, a excepción de que el petróleo hierva o se oxide con el aire, pero esto toma varias semanas o inclusive meses. Además de una excepción pequeña, por lo que se mencionó antes, de que en algunas partes el petróleo puede presentar diminutas cargas eléctricas, lo que hará que una pequeña parte del crudo sí se pueda disolver con el agua y esta disolución descienda y se una al sedimento del fondo del cuerpo acuífero, ya sea un mar o ya sea un río o un lago. Pero esto, a pesar de que parece ser positivo, realmente es algo muy negativo, ya que si es una cantidad suficiente la que se disuelve y se va al sedimento marino, comenzará a afectar de manera negativa la alimentación y el desarrollo de criaturas vivas del área, aun cuando el derrame sea controlado o limpiado con anterioridad, ya que éste contaminará los sedimentos y por lo tanto el funcionamiento del ecosistema. Las actividades de exploración y explotación de los fondos marinos en la búsqueda de crudos de petróleo, así como los derrames de esta sustancia en el mar, constituyen una importante fuente de contaminación. Otra importante causa la constituyen los vertidos de desechos industriales que llegan a poseer altas concentraciones de los derivados más peligrosos de los hidrocarburos. Cuando hay escapes o derrames de hidrocarburos residuales directamente en los ríos, algunas fracciones de estos formarán una capa delgada en la superficie. Otras fracciones más pesadas se acumularán en el sedimento del fondo, lo que puede afectar a peces y a otros organismos que se alimentan ahí. Los hidrocarburos residuales que son liberados a los sedimentos del fondo pueden movilizarse hacia el agua subterránea a través del suelo. A menudo es demasiado tarde después de que grandes cantidades de contaminantes se han introducido en el sistema y cuando los responsables, en este caso Pemex, hace tiempo que han dejado de actuar. El agua subterránea contaminada por la fracción pesada de los residuos de hidrocarburos puede fácilmente desembocar en un río o en un pozo, pues la magnitud de la corriente ayuda a la propagación de dicha contaminación. Este hecho puede traer fatales consecuencias para los ríos o lagos o cualquier otro ecosistema, además de dar lugar a enfermedades al ser humano, tales como infecciones, cáncer, alergias, hasta asma. En lo que respecta a las aguas superficiales, como la mayor parte de los contaminantes se quedan flotando debido a su insolubilidad y densidad en el agua, se puede afirmar que estos son más fáciles de remover a comparación con las fracciones pesadas que se van al fondo. Cabe señalar que ante accidentes como estos en los ríos se tiene que actuar inmediatamente, ya que aunque el daño es irreversible, existe la posibilidad de contrarrestar su propagación y recuperar parte del hidrocarburo vertido en el agua.